Nuevamente es un gusto saludarles a la distancia. Gracias por acompañarnos una vez más en un repaso de la lección de Escuela Sabática. Esta vez el repaso número 3 de la lección del tercer trimestre del año 2018. Hoy está con nosotros, nos acompaña el hermano Eduardo Ruiz, primer anciano de la iglesia de San Marcos, de nuestro distrito de circunvalación, aquí en la ciudad de Guadalajara, en México. Así que, hermano Eduardo, muchas gracias una vez más por acompañarnos. Gracias por sacar este tiempo y también ayudarnos en el repaso de la lección. ¿Le parece si aprovechamos y de una vez también nos dirige en oración? Me parece muy bien. Vamos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición de poder abrir tu palabra para recordar tus enseñanzas, recordar tus mensajes. Te pedimos que tú quedes en nuestro medio y tú nos dirijas. En Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. Bueno, el tercer repaso de la lección de este trimestre, el tercer trimestre del año 2018, titulada La vida en la iglesia primitiva. Pues la lección de esta semana nos mostró las características que tenía la iglesia primitiva, cómo se comportaban, qué hacían, qué resaltaba en ellos, ¿verdad? Y siempre me ha gustado el hecho de que saber si nosotros en la actualidad también tenemos esas mismas características. Si realmente nuestra iglesia adventista del séptimo día hoy, pues también imita a esa iglesia primitiva que realmente hacía las cosas también de corazón, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo era la vida de la iglesia? Pues hay que conocer ciertos asuntos en varios aspectos. La actividad de la iglesia se desarrollaba tanto en el ámbito público como también en el ámbito privado. ¿Qué significaba eso? A nivel público, pues ellos iban y aprendían también de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles allí en el templo, ¿verdad? Pero a nivel privado también compartían, convivían en las casas. Y eso es importante saberlo, ¿verdad? Pero en el aspecto de la doctrina, ¿qué podemos ver allí, hermano Eduardo? ¿Qué se puede aprender en el aspecto de la doctrina? Bueno, es interesante que ellos mantenían la unidad de la doctrina, que ellos recibían la enseñanza directamente de los apóstoles, Así que la habían es. recibido directamente de Cristo. Así que ellos tenían un excelente maestros y se mantenían unidos a esas enseñanzas. Así es. En cuanto a doctrina, pues sabían muy bien lo que creían, estaban de acuerdo en este aspecto también. Ahora, en cuanto a la comunión, ¿no? Porque no solamente era el aspecto teórico, sino el aspecto práctico, cómo lo realizaban. Pues sabemos de que se congregaban juntos, convivían en los hogares, en las casas de cada uno, donde realizaban ciertas prácticas que los diferenciaban del resto de los judíos, ¿verdad? Ahora, también había otro aspecto, recuerda, hermano Eduardo, en cuanto al partimiento del pan, ¿verdad? ¿Qué sucedía? ¿Cómo lo hacían? Sí, bueno, era también un momento muy especial, de mucho gozo, de mucha alabanza, el poder participar de la Santa Cena en los diferentes hogares, y eso también contribuía a la unidad y al crecimiento de la iglesia. Así es, allí en las casas, ¿no? Y esto se daba para convivir también más entre las mismas familias. Claro. También la oración era otra de las características importantes que tenía la iglesia primitiva. Oraban tanto en el templo como en los hogares. Y es que la oración hoy en día es tan necesaria, no solamente a nivel corporativo, a nivel de iglesia, sino también a nivel individual. Pero ellos oraban individualmente, pero también con los demás. Y esto los hacía estar en unidad, ¿verdad? Pues también la unidad material. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso, la unidad material, hermano Eduardo? Sí, es una experiencia también muy hermosa que el Espíritu Santo movía los corazones de los hermanos que tenían más recursos. Dice la Escritura que traían
esos dineros y los ponían a los pies de los apóstoles para suplir las necesidades de esa gran familia, de esa nueva familia. Y entonces era una comunión hermosa donde todos tenían, de acuerdo a sus necesidades, lo que ocupaban. Así es. Y hay algo muy bonito, que al estar unidos, pues ellos cumplían con la misión de la iglesia en cuanto a la predicación del evangelio. Pero cuando Pedro, pues después del sanamiento del cojo, que encontramos allí en Hechos 3, pues podemos comprobar también los puntos característicos en el aspecto de la predicación de la iglesia primitiva. Y yo quiero resaltar algo importante aquí, hermano Eduardo y queridos amigos, hermanos. Son los mismos puntos, los mismos aspectos que debiera de tener nuestra predicación hoy en día. Esto debemos imitarlo, predicadores, quienes cada sábado, miércoles, domingo, viernes, no sé, o en cada momento que tiene la oportunidad de predicar, yo quiero que usted tome, adopte esto que estaba en la predicación de la iglesia primitiva, ¿verdad? Primero, se debe reconocer que Jesús murió por nuestros pecados. Él sufrió por culpa nuestra. En segundo lugar, que Dios lo resucitó de los muertos. En tercer lugar, que fue exaltado en el cielo, hermano Eduardo. En cuarto lugar, que Él va a regresar por segunda vez. Y en quinto lugar, que esos hechos nos deben llevar al arrepentimiento para recibir el perdón de los pecados. Y eso lo debemos demostrar a través del bautismo. Así que la predicación en la iglesia primitiva también tiene puntos, aspectos que debiéramos de tenerlos presentes en nuestra predicación de la iglesia actual. Ahora, en esos días también hubo oposición, hermano Eduardo. Yo sé que usted lleva también bastantes años en la iglesia y yo sé que también quizá alguien allá a la distancia, a medida que ha pasado el tiempo, quienes llevan muchísimos años en la iglesia, se han dado cuenta de que siempre hay alguno que se opone, hay personas que no les gusta, que van en contra de lo que se predica en la iglesia. Y resulta que pues es bueno comprender de que también en los tiempos de la iglesia primitiva, cuando se predicaba, pues hubo oposición. ¿Pero oposición de quién, hermano Eduardo? Sí, bueno, en este caso eran de los diferentes líderes religiosos de aquel tiempo, tanto los sacerdotes como los miembros del Sanedrín estuvieron en contra de que los apóstoles continuaran con su mensaje, con su predicación. Entonces lo que ellos hacían era oponerse, los apresaron, los amenazaron y trataron de disuadirlos de este mensaje. Pero el Espíritu Santo obró con poder y fue un testimonio hermoso el que pudieron dar los apóstoles en esa ocasión. Sí, y aquí debemos llevarlo también a la práctica, ¿no? Porque el hecho de que se predique hoy en día el evangelio, se predique el mensaje adventista, pues va a generar muchas veces rechazo en algunas personas. Yo coincido porque actualmente damos estudios bíblicos y cuando vamos a algunas casas, pues no todo el mundo tiene el interés en escuchar la palabra. Algunos hacen mala cara, otros se van, otros incluso forman problema o prenden la televisión, pero no les gusta, no se oponen a escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, ya sabemos que es parte de lo que el enemigo hace para que las personas no conozcan acerca del amor de Jesús. Y eso nos anima también a seguir predicando, a seguir haciendo la obra. Cuando sucedió esto, pues ellos no se desanimaron. Al contrario, como que dijeron, vamos a echarle más ganas, porque todavía falta hacer mucha más obra, ¿verdad? Así que es lo mismo hoy en día. No nos desanimemos por predicar. La oposición siempre la vamos a tener,
esa no nos la podemos quitar, porque donde hay salvación, el diablo siempre va a tratar de poner problema, ¿verdad? Así que no nos desanimemos y sigamos predicando. Ahora, también en la iglesia primitiva, no solamente había ataques de manera externa, ¿verdad? No era el Sanedrín solamente, o ¿verdad? Los saduceos, los fariseos, sino también internamente. Eso que me indica de que la iglesia también sufre internamente el ataque del enemigo. El ataque no solamente viene de afuera. Y allí en la iglesia primitiva, internamente, ¿qué ataque tuvo, hermano Eduardo? Bueno, es una de historia triste. Ajá. Lo que pasó con estos personajes llamados Ananías y Zafira. Uh-huh. Dos personas que prometieron, ofrecieron dar el costo de una heredad, y ya cuando vieron el dinero, pues ya retuvieron una parte, y entonces fueron y entregaron solamente una porción, y entonces pues ese fue un problema porque Dios no aprobó esa situación, y entonces falleció primeramente el hombre, Uh-huh. Ananías, y posteriormente la esposa también sufre el castigo que para algunos pues fue muy riguroso de parte de Dios, pero el Señor tenía que poner medidas, en este caso extremas, Ajá, muy para drásticos. mantener la pureza de su iglesia y demostrar que Él tiene un rechazo total sobre el pecado. Así es. Y pues ellos recibían prácticamente las posesiones materiales, las ganancias de lo que muchos donaban para la predicación del evangelio. Ahí está el ejemplo de Bernabé, que vendió todas sus posesiones, pero que tristemente también en la iglesia pues hay personas malas, ¿no? Sin embargo, Dios se encarga de manejar esto y Dios se encarga de separar lo bueno de lo malo. Muchas veces eso no nos corresponde a nosotros, ¿no? Así que hay que dejar eso en manos de Dios y no caer en la trampa de desanimarnos, de alejarnos de la iglesia por culpa del mal testimonio de algunos, ¿verdad? Ahora, el último punto que queremos tocar del repaso de la lección de esta semana, pues es que los apóstoles, también los discípulos, pues fueron llamados a defender esa iglesia. Y yo considero que hoy en la actualidad nosotros también estamos llamados a defender la iglesia. Pero no es a defender la iglesia con puños, a pelea, no, que yo soy más que usted, no. Cuando nosotros defendemos la iglesia con amor y basados en lo que dice la palabra de Dios, no hay nada que nos mueva ahí. Y eso hay que tenerlo presente, porque la iglesia no se defiende a punta de alegatos. La iglesia se defiende en base a la palabra de Dios, con el apoyo del Espíritu Santo, con el respeto de Jesús y sobre todo resaltando siempre que Dios es lo más grande que existe en este universo. Así que, pues, aprendamos que así como Dios utilizó a un rabino, a Gamaliel, para defender la iglesia primitiva en ese tiempo, Dios también puede utilizar a muchas personas hoy en día para ayudar a predicar, para que la iglesia siga cumpliendo su misión a nivel mundial. Así que ese es todo el repaso de hoy. Recuerden que hay otros muchos más detalles que por el tiempo no los vamos a mencionar, pero que le instamos, lo animamos a que usted estudie diariamente la lección y descubra esos detalles que quizá por el tiempo no hemos mencionado, pero que usted los va a descubrir allí personalmente. Así que, hermano Eduardo, muchas gracias por la compañía y como siempre, pues queremos terminar con una oración. Así que le invito a la distancia, cerremos nuestros ojos y oramos. Padre bendito, gracias porque el amor, la pureza, la nobleza, la humildad que tenía la iglesia primitiva, hoy podemos obtenerla de parte tuya. La necesitamos hoy, nuestra iglesia necesita moverse, predicar, y necesitamos que el Espíritu Santo nos lleve a ello.
No interesa la oposición, no interesa los malos testimonios dentro de la iglesia. Padre, ayúdanos a poner nuestra mirada en Jesús y a seguir predicando su evangelio. Gracias por escucharnos, bendice a cada uno a la distancia, a sus familias, y permítenos encontrarnos nuevamente en un repaso más. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Querido amigo, hasta pronto. Espero que nuevamente saquemos el tiempo para acercarnos a Dios a través del repaso de la lección. Dios les bendiga.